que es para que reflexionemos, para que reflexionen todos, independientemente eh, de si consideras que Dios ya ha hecho la obra en ti o si no. Este es un tema muy importante para que ustedes lo puedan meditar y reflexionar. Entonces, me gustaría primero comenzar en oración, si me quieren acompañar. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre el día de hoy, Señor. Tú has separado una palabra para este grupo, Señor. Tú has tenido a bien darme la oportunidad de compartirles y te pido que nos ayudes, Padre, que me ayudes porque sabes que soy torpe para explicar y quizá ellos pueden estar distraídos, pueden tener algún otro tema ahí que los pueda estar ocupando su mente y pues ayúdalos a despejar la mente para que puedan estar concentrados en el tema de hoy y acompáñenos durante la reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen por ahí su Biblia, que espero que sí, me gustaría que me acompañen en Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37:1. Voy a comenzar a leer. Si me gusta ir acompañando. Y dice así, Ezequiel 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Este es el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, Ezequiel 37, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre tierra, sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bueno, primero, vamos a entender un poquito el contexto del pasaje. Como ustedes saben, el pueblo de Israel había sido ya destruido por el imperio asirio y habían sido llevados cautivos. Después, en alrededor del año 600, 640, 650 antes de Cristo, Babilonia invade Jerusalén, destruye la tierra de Judá y se lleva cautivos al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, específicamente el reino del sur, y se los lleva a Babilonia. Y Ezequiel era un profeta, de hecho era de los sacerdotes, y él estaba profetizando a los cautivos, él estaba en Babilonia con los cautivos. Entonces, ¿qué había pasado? El pueblo de Israel, después de haber tenido el templo, de haber tenido Jerusalén, de haber sido el pueblo escogido, de tener ese orgullo de poder decir somos el pueblo de Dios y tenemos el templo, el pueblo de Israel
específicamente la tribu del sur, Judá y Jerusalén, habían sido llevados cautivos. Habían pasado de tener la presencia de Dios mismo en el templo, habían pasado de tener todas las promesas, habían pasado de estar completamente teniendo la presencia de Dios en su ciudad santa y en el pueblo, un Dios al que accesaban por medio de sus fiestas, al que accesaban por medio de las promesas en todos los ritos que ellos llevaban, pero como sabemos, por su pecado, habían sido llevados cautivos. Entonces, este pueblo que originalmente, muchos de los cautivos que se llevó a Babilonia, el pueblo que se llevaron, lógicamente no se llevan a los más pobres, a los humildes, a los cojos, a los mancos, a los que no eran tan guapos quizás, se llevaron de los principales, se llevaron de los sacerdotes, se llevaron de los príncipes, se llevaron de la gente noble, la gente más atractiva, y de entre esos a los principales se los llevaron para que sirvieran en el palacio. Ahí está en la historia de Daniel y sus 3 amigos. Entonces, pero el pueblo había pasado de estar completamente en un estado, digamos, vamos a decirlo, en el que lo tenían todo. Dios les había prometido darles todo. Y ahora estaban cautivos. Y es por eso que ellos decían, el dicho que ellos decían, fíjate lo que dice Ezequiel. Dice ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos se sentían como huesos secos. Es por eso que dice Ezequiel, así ha dicho Jehová, y aquí yo a vuestros sepulcros, pueblo mío. Bien, entonces, Ezequiel estaba en medio de ese pueblo, estaba profetizando. El pueblo de haber pasado por una época de esplendor, de poder, de tener la presencia de Dios, de tener las cosechas, de tener el templo, los sacerdotes, de tener reyes como David, como Ezequías, como Josías, que habían llevado al pueblo por el camino del bien, ahora estaban cautivos. Y el pueblo estaba deprimido, el pueblo tenía un pesimismo terrible, lógicamente. Es por eso que Ezequiel en el 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Eso se cumple más adelante, cuando al pasar los 70 años de la cautividad, Dios, por medio de Ciro, da un decreto para que los judíos regresen a su tierra y comience la reconstrucción del templo. Pero vamos a ver, Aldo, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel? ¿Qué tiene que ver Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Babilonia? ¿Qué tiene que ver la profecía de Ezequiel y el valle de los huesos secos? Es muy importante, les voy a compartir una imagen porque yo creo que eso es lo que vio Ezequiel. Esta imagen la encontré en internet. Eso es lo que vio Ezequiel, eso que ustedes están viendo ahí. Imagínense el valle, porque dice que eran huesos secos y secos en gran manera. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa profecía de Ezequiel y qué enseñanza nos tiene para el día de hoy? Los huesos secos, en un sentido espiritual, los huesos secos, son todas las personas que están muertos espiritualmente porque no tienen a Jesús, porque no tienen a Dios en sus vidas. Esos huecos pueden que sean algunos de ustedes. Esos huesos secos era yo, uno de esos huesos secos antes de que Dios me salvara y obrara la obra en mí. Esos huesos secos era quizá Jos, Abraham, Memo, algunos de los hermanos, algunos de sus papás. Y esos huesos secos son algunos de ustedes. Esa es la condición, esa es la realidad, eso es lo que la Biblia dice, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era yo, y esos son algunos de ustedes, o quizás todos ustedes, no lo sé, yo no conozco la condición espiritual de nadie, eso solamente lo conocen entre ustedes y Dios. Pero esa es la condición y es importante que se vean ahí porque esa es la condición. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tú no tienes a Dios, esa es tu situación. Estás muerto, eres huesos secos. Y ahora yo les pregunto, esos huesos secos, pues son unas personas que están muertas. Una persona que está muerta puede oír, puede hablar, puede sentir,
puede comer, no puede hacer nada por sí mismo, está muerto. No tiene vida, no tiene la capacidad de caminar, de sentir, de hablar, de escuchar, entender, pensar. No lo puede hacer porque está muerto. Es muy importante que entendamos, una cosa es la vida física y otra es la vida espiritual. Y la Biblia dice muy claramente que estamos muertos o que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es muy importante entender eso. Es una muerte espiritual completa. No puedes saber nada de Dios, no puedes entender las cosas de Dios, no puedes escuchar, no puedes entender las cosas del reino. Si estás muerto y alguien te habla, te predica, te dice las cosas, te explica, mira, tus papás quizás te están ahí aconsejando, mira, mi hijo, la Biblia dice esto, pero tú estás muerto espiritualmente, no vas a entender las cosas de Dios. No puedes hacer nada por ti mismo, no puedes hacer nada por los demás, por tu familia, por tus amigos, porque estás muerto espiritualmente. Pero les tengo una noticia, pero hay esperanza. Hay esperanza porque así como Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, ¿qué responde Ezequiel? Imagínate la escena de Ezequiel. O sea, yo por eso les pongo la imagen porque yo estaba reflexionando. Ezequiel era un sacerdote y como ustedes seguramente ya lo saben, porque me consta que conocen la palabra, el sacerdote, todo el pueblo de Israel tenía mandamientos y ritos acerca de la limpieza y de la pureza, de la santidad. No podían tocar cadáveres de animales impuros, mucho menos de personas muertas. Y los que tocaban tenían que salir del campamento, lavarse y regresar después al atardecer, cuando ya eran limpios. La, la ley de santidad para los sacerdotes era todavía mayor. Y Ezequiel era de la tribu, era de los sacerdotes. Entonces, imagínate cómo se sentía Ezequiel de impuro al estar en un valle de huesos secos de personas. Una imagen muy fuerte, Dios lo lleva en el espíritu, pero la imagen de Ezequiel, para Ezequiel debe haber sido aterradora. Entonces, está Ezequiel, imagínate la visión, ahí está la imagen. Ven una expansión inmensa, grande, porque dice que era un valle, y un valle, pues una expansión grande, llena de huesos secos. Dice que los huesos secos, los huesos eran secos en gran manera. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que sí, de ir a algún pueblo, a algún rancho, y en ocasiones cuando andan caminando por la labor o agarran por ahí monte y de repente se encuentran el cadáver de a lo mejor de alguna cabra que ya está muy viejo y por curiosidad agarran un hueso seco, se siente como si fuera una rama seca de esas ramas que apenas le da una chispa y arde. O sea, esa es la imagen, huesos secos, no tenían nada, no estaban, no había nada de vida en ellos, no había nada de humedad, nada, eran huesos muy fácil, muy frágiles. Cuando los huesos son así de secos, se debilitan tanto que se rompen. Entonces Dios le pregunta, una pregunta retórica le hace a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo Ezequiel? No, pues no van a vivir porque pues, estás viendo, Señor, que están bien secos. Ezequiel conocía conocía el poder de Dios y la majestad de Dios, y ve que para Dios no hay imposibles. Dice, Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Y qué le dice Dios? Profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre estos huesos para que vengan a la vida. Y luego imagínate Ezequiel, lo dice, Señor, pero pues son huesos, no me van a escuchar. No sé, yo imagino la escena, Ezequiel siendo de los sacerdotes tan limpio, que siempre, él dice que siempre se había guardado de cosas inmundas. Está ahí en el libro de Ezequiel, lo pueden leer, por ahí dice que él siempre se había guardado de cosas inmundas. Entonces Dios lo pone en medio del valle de los huesos y luego le dice, háblales a los huesos. ¿Qué harías tú si fueras Ezequiel? ¿Qué pensarías? Imagínate la imagen. Y Ezequiel dice, adelante. Y Ezequiel comienza a profetizar. Y Ezequiel comienza y dice, he aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Fíjate el orden. Primero los tendones, es decir, los nervios, carne, piel, y luego les daré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y dice que Ezequiel profetizó como le fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Cada hueso se empezó a abrir.
Yo no conozco de anatomía mucho, pero pues el hueso del codo se juntó con este, ¿no? El del antebrazo por acá, y se empezaron a armar las figuras humanas. Le sube tendones, sube carne, los cubre piel, pero no había en ellos espíritu. Había en ellos, nuevamente, había todas las condiciones físicas que necesita el cuerpo humano para poder andar, caminar, comer, escuchar, ver, pensar, etcétera, pero no había en ellos espíritu. Y luego Dios le pide a Ezequiel que profetice. Entonces, aún y que la condición espiritual de todas las personas del mundo que estén muertos en sus delitos y pecados, sean muertos, sean como esos huesos secos que están viendo ustedes en la imagen. Dios tiene el poder de regresarlos a la vida por medio de Jesús. Dice Efesios 5 en el 14, Efesios 5, 14. Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Primera de Pedro 1:13, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios el Padre, según su gran misericordia, que le plació no de querer dejarnos muertos espiritualmente como esos huesos secos que vio Ezequiel, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracias soy salvo. Estos pasajes no hablan de alguien que esté muerto literalmente. Lógicamente, una persona muerta pues ya no puede pecar porque ya está muerta. Como lo comentamos, una muerte espiritual. Si tú estás apartado de Dios, si no tienes a Jesús en tu vida, si Dios no te ha salvado, no te ha rescatado, estás muerto espiritualmente. Y el único que te puede regresar a la vida es Dios, por medio de Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Ezequiel a Dios cuando le dijo, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le dijo Ezequiel? Pues no sé, déjame le hablo al médico para que venga y les cheque el pulso, ¿no? A ver cómo, con el, no sé cómo se llama que se ponen los doctores aquí, les checó aquí, ¿no? A ver si tenían latidos o les checaban los pulmones. O déjame traerme algún hechicero de Egipto para que haga algún conjuro y a ver si lo arriba. Por supuesto que no, no hay nada, joven, no hay nada en este mundo, por más bondadoso y bien intencionado que sea, que te pueda llevar a la vida eterna. Solamente hay dos condiciones, solamente hay dos tipos de personas en este mundo. O estás muerto como esos huesos secos en el valle de los huesos secos que dio Ezequiel, o estás vivo y tienes vida y fuiste resucitado juntamente con Cristo. Ningún médico, ningún sacerdote, ningún papa, ningún pastor o maestro te puede rescatar de la muerte. Es imposible. La Biblia deja muy claro que la única forma de dejar de estar muerto espiritualmente es por medio de Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios ve la condición espiritual de nosotros y es rico en misericordia. O sea, tiene la cantidad de misericordia que tiene sobreabunda cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Nos amó, fíjate lo que dice en Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó. Aún, es decir, a pesar, aún estando nosotros muertos en pecados. Es decir, Dios te ve tu condición y ve esos huesos secos que tú estás viendo ahí. Y ve que esos huesos secos son por tu pecado, por tu maldad, por tu rebeldía contra Dios, por estar todos los días luchando y luchando y luchando contra Dios.
y con todo eso te ama. Y aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Te da la oportunidad de que por medio de esta palabra que yo te estoy compartiendo, por medio de alguna palabra que te dé el hermano Jos, que te dé Abraham, que te dé Memo, que te dé, no sé, alguna predicación en internet, porque el poder no está en nosotros, el poder no está en Jos, no está en mí, no está en Abraham, no está en tus papás, aunque sean cristianos, no está en los hermanos. El poder es Dios, nosotros solamente somos los medios para llevar el mensaje. Los huesos secos comenzaron a cobrar vida no por la palabra de Ezequiel, fue Dios obrando por medio, es como, viene de arriba el poder y por medio de la palabra que da Ezequiel se cumple, pero no fue Ezequiel el que hizo la palabra. No hay esperanza en nadie más. La única esperanza de que vuelvas a la vida es por medio de Jesús. Lógicamente, Pablo dice, por la locura de la predicación. Entonces, pues ya para estar cerrando, como le dije, hay dos tipos de personas. Si Dios te ha rescatado y ha obrado en ti y te ha hecho salvo, Él te hizo vivir y te hizo resucitar de los muertos. Y si tu pregunta es para hacerte una imagen, quizás te lo habías preguntado, Señor, pero ¿cómo? No entiendo. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Cómo me trajiste la vida? Lee el capítulo 37 de Ezequiel y esa es una, digamos, una imagen para poder entender lo que Dios hace espiritualmente con nosotros. Que tú haces en la Biblia, por todos lados dice que estábamos muertos en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados, todos apartados a una, no hay justo ni a un uno, y Dios hace la obra. No le dice, no la hace ningún hombre, y si estás muerto, pues que tú tampoco podías hacer mucho. La obra la hace Dios. Entonces, si tú te preguntabas, si tú ya has alcanzado el poder y el perdón de Dios, y quieres poder tener una imagen vívida de cómo fue que tú regresaste a la vida, así Dios lo hizo. Eras huesos secos, estabas destruido por completamente. Dios junta tus huesos, te da ligamentos, te da nervios, te pone músculo, te pone carne, te pone piel y te da aliento de vida. La obra de salvación es del Señor, y así lo hizo. Y si Dios aún no te salvas, si aún no te has puesto a cuentas con Dios, si aún estás resistiendo a su palabra e insistes en andar en tus propios caminos, y quieres saber cuál es tu condición espiritual, ahí está la imagen. Eres huesos secos. Eres huesos secos, como esos huesos secos que vio Ezequiel, pero hay esperanza para ti. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitas ponerte a cuentas con Dios si no lo ha hecho. Entonces, si no has sido salvado por Dios, eres huesos secos. Si ya fuiste salvado por Dios, dale gloria a Dios, porque al igual que esos huesos secos no tuvieron participación en su salvación y la obra fue del Señor, esa es exactamente tu misma condición, no tienes nada de que gloriarte. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Y es muy importante tú que ya has sido salvado y que perseveras. La principal razón por la que es necesario predicar el Evangelio y vivir una vida santa es porque solamente Dios puede traer a la vida a esos huesos secos que son tus amigos y tus familiares no creyentes. Si tú en este momento tienes carga quizá por algún amigo, por algún familiar que quisieras que alcanzara la salvación, no dejes de orar por él, por ella. Predícale el Evangelio, vive una vida santa como la que llevó Ezequiel, que decía que se había guardado de toda impureza y de toda cosa inmunda, para que Dios te pueda utilizar para que por medio de la palabra puedas alcanzar a los perdidos. Y si eres de esos huesos secos, perdón, hay esperanza para ti y la hay en Jesús. Él habló por medio de la predicación del profeta, trajo la vida de sus huesos y Él también te puede traer a ti de nuevo la vida. Aférrate a Él porque fuera de Él no hay esperanza. Es el único camino. Solamente Dios, por medio de Jesús, puede traerte de nuevo la vida. Como te dije, no lo va a hacer la religión,
no lo hace. Luego hay gente que cree en el engaño que porque sus papás, como mis papás son cristianos y tengo yendo desde chiquito a la iglesia, tengo como unos 14 años que voy a la iglesia, siempre voy y ya me sé la Biblia y siempre que hacen preguntas yo me sé las respuestas. Entonces yo creo que estoy bien. No, si no has venido a cuentas con Dios y Él te ha lavado de tus pecados y te ha dado vida juntamente con Él, como dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, gratuitamente, sin merecerlo, por gracia. Si esa no es tu condición, déjame decirte que estás muerto. No importa que tus papás toda la vida han sido cristianos y tú toda la vida hayas ido a la iglesia desde niño. Pero hay esperanza. Eso es lo importante. El mensaje que quiero que entiendan es que hay esperanza. Que hay esperanza, los tiempos son malos, los tiempos pueden ser angustiosos, no sabemos qué para el futuro, pero en Cristo hay salvación, hay poder y pueden tener confianza. Ya para cerrar me gustaría leer una reflexión que hizo Spurgeon, Charles Spurgeon, que me imagino que lo han escuchado mencionar, un pastor y teólogo británico del siglo XIX, que reflexionando sobre sobre el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, dijo: ah, cuán bien recuerdo cuando yacía yo en el valle lleno de huesos secos, tan seco como cualquiera de ellos. Bienaventurado fue el día cuando la gracia inmerecida y soberana envió al hombre de Dios a profetizar sobre mis huesos. Está hablando del día de su salvación. Gloria sea dada a Dios por la conmoción que esa palabra de fe provocó entre los huesos secos. Es decir, él estaba escuchando y está agradeciendo a Dios por la conmoción, por cómo lo conmovió. Más bienaventurado aún fuese ese aliento celestial proveniente de los cuatro vientos que me hizo vivir. Ahora conozco yo al Espíritu dador de vida del eterno Jehová. Es decir, tiene el Espíritu Santo. Verdaderamente Jehová es el Dios vivo, pues me hizo vivir. Mi vida, mi nueva vida, incluso en sus languideces y en sus aflicciones, es una clara prueba para mí que el Señor puede matar y hacer vivir. Él es el único Dios, Él es todo lo que es grandioso, gracioso, glorioso, y mi alma revivida lo adora como el gran yo soy. Toda la gloria sea dada a su sagrado nombre, en tanto que viva, le alabaré. Mi deseo y mi oración el día de hoy por ustedes es que ustedes puedan decir como Spurgeon, como estoy seguro que Jos o Abraham dicen igualmente, o Spurgeon, como yo también suscribo todas las palabras que dijo Spurgeon al respecto. Bendito el día que Dios traiga la salvación a sus vidas. Si Dios lo hizo, gloria a Dios. Santifícate más, estudia la palabra, prepárate, obedece a tus padres. Esfuérzate, persevera en el evangelio, que nadie tome un poco en cuenta tu juventud y y predica la palabra, porque es por medio de la predicación de la palabra que Dios ha prometido salvar a las personas. Entonces persevera, porque recuerda que el que persevera hasta el fin será salvo. Y si aún no lo eres, hay esperanza, pero no lo dejes para después, no lo dejes para mañana, no lo dejes para cuando haya terminado la universidad y haya sabido un poco más cómo están las cosas, que no sabemos qué nos depara. Y la palabra dice que Dios no condenará para siempre mi espíritu con el hombre. Busquen a Dios en cuanto puede ser hallado y pasen de ser huesos secos a vida. Es mi deseo. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias, Señor, por la palabra. Gracias por la misericordia que tienes de nosotros de permitirnos estudiar y escudriñar tu palabra, de darnos cosas tan claras en la Biblia, Señor, que solamente tú y tu gloriosa obra por medio de Jesús en la cruz ahora es que podemos entender con mayor plenitud. Padre, gracias por la palabra dada. Gracias por hablarnos a todos, Señor, por medio de este mensaje. Gracias por la oportunidad y el privilegio de compartirle, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre, que se quede la semilla en ellos, que entiendan y comprendan que si son esos huesos secos, Señor, si están sin tendones, sin músculo, sin el espíritu,
secos, secos en gran manera, que entiendan y comprendan que no hay esperanza para ellos, Señor. La vida es efímera aquí, Señor. Puede que mañana ya no estemos, y qué será de ellos, de su alma, que es lo más importante. Aquellos que descansamos en tu gloriosa providencia, tenemos una roca fuerte a la que aferrarnos y descansar. Pero ellos están solos, desamparados en el mundo, como ovejas que no tenían pastor, decía tu palabra, muertos en sus delitos y pecados. Padre, trae salvación al corazón de los jóvenes. Aquellos a los que ya has tocado, persevéralo, Señor. Concluye la obra en ellos. Padre, porque fuera de ti nada hay, nada tenemos y nada podemos esperar. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Señor. Están en una edad en la que siempre lo escuchan decir como cliché, que tienen todas sus fuerzas y tienen todo por delante, pero no saben la bendición que es y cuánta gente hay a su alrededor que desearía haberse convertido a la edad de ellos, Señor, para poderte haber servido de una vida más plena, con más fuerzas, con más energías. Quizás pueden creerlo distinto, Señor, pero una vida rendida a ti, una vida siendo tu esclavo, es mejor que ser libre en el mundo malvado y perverso. Padre, gracias por la palabra, bendícelos a todos y acompáñanos a cada uno en el resto del día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.